¿Qué tal? Ya estamos nuevamente, como todas las mañanas, como todos los días, en este canal en línea para poder leer el capítulo diario de la Palabra de Dios. Hoy toca el capítulo número 9 del Evangelio de San Juan. Quédate hasta el final, leemos todo el capítulo, sacamos lecciones prácticas y sencillas del programa Reavivados por su Palabra. Gracias por seguirnos, gracias por acompañarnos, es una bendición. Comparte también. Padre nuestro que estás en el cielo, vamos a estudiar el capítulo 9 de tu palabra. Danos de tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Capítulo 9, seguimos con el Evangelio de San Juan. Jesús sana a un ciego de nacimiento. Al pasar vio Jesús a un hombre ciego de nacimiento. Al pasar. Y aquí aparece el verbo de ver. Vio a Jesús. Querido, aunque tú estés enceguecido espiritualmente, Jesús te ve. Aunque tú estés en las tinieblas más oscuras que puedan existir, Jesús te ve. Jesús vio a este hombre que estaba ciego de nacimiento. Qué privilegio de saber que Jesús puede verte. Puede verte donde tú te encuentras, no sé en dónde estés. Él ve, Él te ve, y dice la palabra del Señor, vio un hombre de nacimiento. Le preguntaron sus discípulos, diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? La pregunta, se creía que en aquel tiempo los problemas que tenían o como alguna enfermedad, nacían enfermos, se les atribuía que habían pecado gravemente y era una maldición, un castigo de Dios. Cualquier defecto en la vida, alguna enfermedad o algún ciego o alguna situación que impedía estar bien, entonces los acusaban de que algo grave habían cometido, pecado grande, terrible, ya sea él o sus padres. Es la creencia que tenían y que era el castigo que venía directamente de Dios. Respondiendo, Jesús confronta esto y dice, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Las obras de Dios, el milagro de Dios se puede manifestar. Él dijo, pues ellos pecaron, no han pecado gravemente. Es cierto, nuestra naturaleza es hacer el mal, pero gracias a Jesús porque Cristo vino para darnos vida. Entonces Jesús los confronta. No crean que entonces es un castigo de Dios por el cual él está ciego, sino dice, es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, dice, luz soy del mundo. Jesús es la luz del mundo y Él lo expresa de esta forma. Jesús está con nosotros a través del poder de su Espíritu Santo, así que seguimos teniendo luz hasta el día en que nos encontremos con nuestro Señor Jesucristo cuando venga en gloria y majestad. Dice la palabra de Dios, dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Es interesante lo que Cristo está haciendo con la tierra. Esto nos recuerda cuando Dios creó este mundo, cuando Él formó a Adán y a Eva del polvo de la tierra. Jesús hizo todo esto para recordarnos que cómo Él emplea sus manos. ¿Para qué? Para dedicarnos el tiempo necesario y la importancia que Jesús hizo con este ciego. Tomó un tiempo, fue al lodo, la saliva y lo puso en los ojos del ciego. ¿Por qué? Porque Jesús quería ver la participación también del hombre. Jesús podía hacer ese milagro diciendo, abre los ojos, si los ojos se hubieran abierto, pero Él quiere también que la participación del ser humano se vea tan claro, y de esta forma, dicho esto, dice, le dijo al hombre, ve a lavarte al estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Jesús le está mandando, lo está enviando. Requiere la fe del ser humano. Por eso Jesús empieza a hacer esto, porque lo que nosotros podemos hacer, hagámoslo, la obediencia. Este ciego fue enviado a pesar de que él no veía, Jesús lo mandó al estanque.
Entonces el ciego hubiese dicho: yo que tengo que ir, que es un simple barro que está poniendo en mis ojos. Pero aquí requiere la obediencia, la fe. Y él fue, a pesar de las dificultades de llegar hasta el estanque de Siloé. Entonces él fue porque él ya veía con los ojos de la fe. Y el resultado, cuando nosotros miramos con los ojos de la fe, viene el resultado inmediatamente. Dice aquí, entonces cuando él regresa de la obediencia, de obedecer la palabra de Dios, regresa viendo porque había obedecido a Dios. Y le dijo, entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que sentaba y mendigaba? Unos decían: él es, y otros: a él se parece. Él decía: yo soy. Porque había confusión, era el que siempre se sentaba a mendigar, pero ahora él estaba viendo. Y entonces la gente comienza a preguntarse y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Él dijo: no sé. ¿Quién te mandó? Jesús. Jesús hizo esto. Me untó de lodo con su saliva en los ojos. Me mandó lo que yo hiciera, lo hice y ahora regresé viendo. Resume su fe, creer en la palabra de Jesús. Y entonces dice: llevaron ante los fariseos el que había sido ciego, y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo: me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían: este hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer grandes señales? Y había disensión entre ellos porque los fariseos habían puesto leyes tan duras que ni ellos mismos cumplían en cuanto a la observancia del sábado. Jesús vino a romper esas leyes porque el sábado es para adorar a Dios y hacer el bien a aquellos que lo necesitan. Un alma que está en las tinieblas, un alma que necesita, un alma que se encuentra perdido, Jesús le da libertad, le da luz, le abre los ojos. Un hombre que requiere ayuda, auxilio, Jesús tiene misericordia de él. Entonces volvieron a decirle al ciego: ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él le dijo que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista hasta que llamaron los padres del que había recibido la vista. Es decir, no creyeron. La incredulidad del ser humano es muy grande. Sabían quién era, sabían que algo conocían, pero no creyeron. La incredulidad, el enceguecimiento espiritual estaba allí. De esto habla Jesús más adelante. Tanto así que cuestionaron al hombre. En lugar de agradecer a Dios, de engrandecer el poder de Dios, se ponen a cuestionar. Y entonces le preguntaron, mandaron a llamar a los padres, dice, y le preguntaron diciendo: ¿es este vuestro hijo al que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y les dijo: sabemos que es nuestro hijo y que nació ciego. Pero ¿cómo ve ahora? Pero ¿cómo ve ahora? No lo sabemos. O quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, preguntarle a él. Él hablará por sí mismo. Era la oportunidad para los padres para testificar de Cristo, pero tenían miedo por todo lo que estaba sucediendo. Entonces dijeron sus padres porque tenían miedo a los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Ellos tenían miedo. No querían ser expulsados de la sinagoga. Amaban a Dios, pero les hacía falta fe para creer en Cristo nuestro Redentor. Y era el momento de testificar, aunque ellos hubiesen sido expulsados de la sinagoga. Era el momento de expresar su agradecimiento a Jesús por lo que había hecho por su Hijo. Por eso dijeron sus padres: edad tiene, preguntadle a él. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo: si es pecador no lo sé, una cosa sé, que ahora yo siendo ciego, ahora yo veo. Yo veo.
Si ustedes dicen que es pecador, dicen que no es pecador, no lo sé. Y yo lo único sé que ese hombre me abrió los ojos, que ese hombre me dio esperanza, me sacó de las tinieblas, me devolvió la vista, me dio la vista que nunca lo había tenido, me dio la oportunidad de conocer un nuevo día, un amanecer. Ese hombre me abrió los ojos. Entonces dice, le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? La incredulidad va más adelante. Y dice, él les respondió, yo ya os lo he dicho, y no habéis querido ir. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? El hombre ya estaba cansado de tanto cuestionamiento y preguntas, que el evangelio es tan sencillo, es tan práctico. Y entonces, y le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulo de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, no sabemos de dónde sea. El enceguecimiento espiritual es terrible. ¿Por qué? Porque nos lleva a tomar decisiones que nos llevan a la muerte eterna, a la desgracia. Respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea. A mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría ser. El hombre estaba muy convencido de que ese hombre que le abrió los ojos era alguien especial. Y no se pudo callar, sino que lo expresó con esa seguridad, diciendo que era alguien especial. Y dice, respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros, y le expulsaron. La soberbia no cabe en la humildad. La soberbia nos lleva a la desgracia. La soberbia y el orgullo nos destruyen. Ellos dijeron que tú nos puedes enseñar, y lo expulsaron. Eran hombres soberbios, hombres que no tenían humildad ante la palabra de Dios, y se supone que eran los líderes del pueblo de Dios. Oyendo Jesús que lo habían expulsado, hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Oyendo Jesús siempre oye lo que te está pasando. Te han expulsado, estás solo, Jesús te ve y te oye, y se acerca a ti, porque él oyó de este hombre que lo habían expulsado de la sinagoga. Entonces él lo buscó y le hizo una pregunta interesante. ¿Crees en el Hijo de Dios? ¡Qué hermosa pregunta! Entonces el hombre dijo, ¿quién es Señor para que crea en él? Qué fe de este hombre, qué ternura y de humildad de corazón para poder decir, ¿dónde está? Yo lo quiero ver, quiero creer en él. ¿Quién es el Hijo de Dios? Y la respuesta de Jesús le dijo, pues le ha visto y es el que habla. Y el que habla contigo, Él es. Jesús se presentó. ¿Qué hizo? ¿Cuál fue la respuesta del hombre? Esto es una respuesta de un corazón agradecido por el Señor, de un corazón lleno de gratitud por el perdón, dice la palabra de Dios, dice la Biblia. Él dijo, y le dijo, Señor, creo, Señor, y lo adoró. El resultado de un corazón agradecido es adoración, es creer en Él, creer en su palabra, adorarlo, rendirnos delante del Creador del universo. Es lo que tú y yo tenemos que hacer, creernos, caer ante Él de rodillas y decir, creo, Señor, y adorarlo, porque Él hizo el cielo y la tierra y todas las cosas que en ellos hay. Cristo merece la adoración. Apocalipsis nos presenta un acto de adoración, porque el Cordero que fue inmolado es digno de recibir la honra y la gloria por toda la eternidad. Y entonces dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para los que no vean, y los que vean sean cegados, porque no querían abrir sus ojos de la fe a la verdad, al mensaje de salvación, de arrepentimiento que Jesús había llevado. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él al oír esto le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? ¿Todavía no entienden? Jesús está refiriendo a ellos, y entonces Jesús les contesta de una forma directa y les dice, Jesús le respondió, si no fuerais ciegos no tendrías pecado, mas ahora
como decís, vemos, vuestro pecado permanece. Por el orgullo, por la soberbia, entonces nos lleva a la destrucción. La ceguera espiritual es la peor desgracia que le pueda ocurrir al ser humano. Puede ser que podamos estar ciegos físicamente, porque con el paso del tiempo uno va perdiendo también la vista y llega un momento en que muchos pierden la vista a cierta edad y eso es terrible. Pero la ceguera espiritual más terrible es la ceguera espiritual es la más terrible que puede existir. Y el único que puede curarnos de la ceguera espiritual es Cristo, pero hay que tener la humildad. Y no como los fariseos que eran soberbios y que no querían la enseñanza de nadie más. Que Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Padre, gracias por tu palabra. Señor, abre nuestros ojos, porque la ceguera espiritual nos lleva a la destrucción. Danos vista, ábrenos los ojos de la fe, por favor. En el nombre de Jesús, amén. Nos vemos mañana con el siguiente capítulo número 10, aquí en Diariamente con la Biblia. Bendiciones.